Eso quiere decir que, por ejemplo, el tema de los transportes aéreos otra vez. Tenemos el caso de Avianca. Entonces, yo compro un tiquete de Bogotá a Medellín y estas personas y Avianca mediante la prestación del servicio me transporta en una hora determinada por un plazo de 30 minutos en un avión de Bogotá a Río Negro. Entonces se cumplen los elementos de un contrato de transporte. Como partes de este contrato, nuestra legislación civil ha entendido que existen tres partes. Existe un transportador, que es el acarreador. Existe un consignante, que es el remitente en nuestra legislación comercial. Y el consignatario, que es el destinatario en nuestra legislación comercial. Entonces, el acarreador funciona para los contra el acarreador es el transportador en el contrato comercial, el consignante es el remitente en el código de comercio y el consignatario es el destinatario en nuestra legislación comercial. En la actualidad existe una fuerte discusión respecto a la posición, así el tercero, el destinatario, es parte de este contrato. Esencialmente, desde mi posición, yo considero que no es parte, porque el contrato originalmente es un contrato que sea entre un remitente y un destinatario, y un transporte, y el transportador. Pero en la doctrina francesa se considera que sí es parte porque es una estipulación en favor de un tercero. Eso quiere decir que, eso quiere decir que el remitente, digamos en el transporte de objetos, envía, pensémoslo en los términos de Shopee o de AliExpress. Entonces tenemos un remitente que envía un objeto y el transportador se compromete a entregarlo a una persona que va a recibir ese objeto. O sea, es como una persona, el destinatario recibe los efectos de ese contrato. Pero en nuestra legislación colombiana existe la discusión de que no es una estipulación en favor de un tercero porque se ha entendido que en la legislación colombiana no hay una estipulación de un tercero porque aunque eh, porque si no existe la aceptación de un tercero, el contrato deviene irrevocable, pero esto a la vez es muy discutible, porque ¿cómo podemos decir que un contrato deviene irrevocable si no lo acepta una tercera persona, sabiendo que el contrato originalmente está pactado entre el remitente y el transportador? Entonces sería ilógico decir que es un contrato que deviene irrevocable si el destinatario no lo acepta. Y la otra discusión que se presenta es que el tercero es el único legitimado para la presentación de acciones en el caso de un incumplimiento. Entonces, esto también es ilógico porque si lo pensamos, partamos de un caso común, un accidente aéreo. Si un avión desafortunadamente sufre un atentado terrorista en pleno vuelo, pensémoslo en un vuelo de hace muchos años, en el vuelo de Air Japan, en el que explotó una bomba a bordo y se muere una persona. El vuelo afortunadamente logró llegar a tierra a salvo cerca de las inmediaciones del Japón y esta persona que murió, la familia resulta demandando a la aerolínea, pero la aerolínea considera que no tiene responsabilidad. Entonces, como se considera que en el caso de la persona que fue transportada, la aerolínea le incumplió, pues el remitente, la persona que, la familia de la persona tendría lugar a las acciones que consagra
la legislación en caso de un incumplimiento, que en este caso vendría en un incumplimiento de carácter contractual, porque el transportador tiene una obligación de resultado respecto del transporte de personas o cosas. ¿Qué quiere decir que tenga una obligación de resultado? El transportador, por el carácter profesional que debe tener una persona que presta un servicio de esta naturaleza, porque tenemos el caso de las aerolíneas, que son personas que tienen que tener una experiencia y una formación tan profesional para poder asumir el transporte de personas o cosas, se exige que tenga, y al exigirse que se tenga esa profesionalidad, se tiene una obligación de resultado. Es decir, las personas deben ser trasladadas del lugar A al lugar B, deben ser deben ser transportadas sanas y salvas en el caso del transporte de personas, y el objeto que se transporta en el caso del transporte de mercancías debe llegar al destinatario en las mejores condiciones posibles. O sea, tal y como fue entregado antes de ser transportado. Así debe llegar. Entonces, eso nos viene a confirmar la hipótesis de que hay dos elementos esenciales dentro del contrato de transporte. Uno es el objeto y el otro es la obligación de resultado. Entonces, ¿qué es el objeto? El objeto puede ser tanto el bien que se pretende transportar, tanto el bien o la persona. ¿Qué quiere decir? Existe, en el caso del transporte de mercancías, se explica que hay en el caso de AliExpress, entonces, el destinatario envía unos audífonos a una persona que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia, como es Nueva York, y esta persona tiene que recibir los audífonos en las mismas condiciones que el remitente se lo entregó al transportador. Y esa obligación es una obligación de resultado. Y en el caso del transporte de personas, existe la obligación de que las personas, una vez se están en manos del transportador, en el caso de las aerolíneas, deben llegar a salvo a su lugar de destino. Entonces ahí se explican los dos objetos, la obligación, el objeto y la persona. Entonces, obligación o persona, que son el objeto del contrato, y la obligación y la obligación de resultado que deriva del transportador. Entonces, eso sería lo más importante respecto a los elementos del contrato. Eh, para entender un poco más este contrato, me voy a remitir a un ejemplo especial de incumplimiento del contrato, como es el contrato, como fue el accidente del Chapecoense. Como sabemos, el equipo chapecoense es un equipo que jugaba en el Brasil, venía hacia Medellín a jugar la Copa Suramericana y en el momento en que llegaron a Colombia, el avión se perdió de los radares del aeropuerto José María Córdoba, y cuando se encontró el avión se había estrellado contra un cerro a unos 19 kilómetros de la pista 2, de la pista 36 del aeropuerto José María Córdoba. Esto quiere decir que de acuerdo al informe del accidente, la aerolínea incumplió de manera flagrante sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales, de las regulaciones aéreas, tanto de Colombia como de Bolivia, de transportar de manera suficiente, adecuada y segura a sus pasajeros, porque esta aerolínea, se llamaba la mía, prestó un servicio con un avión que ni siquiera era el adecuado para un viaje internacional de 6 horas. El avión era un avión regional, un avión de marca inglesa que se conocía como Avro. Entonces, este avión, cuando llegó a Río Negro, no se esperó encontrar con las situaciones que tuvo que afrontar como un avión que se encontraba en emergencia de la aerolínea colombiana Viva Colombia, y al mantener tanto tiempo la espera, porque había mucho tráfico aéreo en ese momento, el avión se fue quedando sin combustible hasta estrellarse. Entonces, se incumplió la obligación de resultado
que se le exige a un transportador. Y al incumplir esta obligación es una obligación de resultado, por lo tanto, deriva en una responsabilidad objetiva, que es la responsabilidad propia de la responsabilidad contractual, y la única forma en que, pues en el caso eventual que los pilotos hubieran podido salvar de eximirse de una responsabilidad es demostrar la causa extraña. No es suficiente la diligencia, porque el transportador se espera una profesionalidad respecto de su labor. Y esto es importante porque 74 personas murieron porque una aerolínea que se encontraba casi en quiebra se realizó un vuelo de 6 horas violando incluso desde su plan de vuelo la normativa, despegando con el combustible al ras, es decir, el combustible total en kilogramos que podía llevar la aeronave en vuelo era el suficiente solamente para llegar a Río Negro. Pero esta aerolínea nos desconoció que en el caso del transporte internacional de personas se exige que los aviones deben tener una capacidad de espera de 1 hora y 45 minutos. Entonces, ese incumplimiento es gravísimo. Y entonces, para terminar, existen 4 obligaciones esenciales en el contrato de transporte. La obligación de resultado, que ya se ha explicado, suministrar un vehículo propio y adecuado, que pues en el caso del accidente del Chapecoense, el transporte era propio, pero no era el adecuado, porque el avión en el que se utilizó, en el avión en el que se realizó dicho vuelo, no era un avión que podría cubrir una ruta de más de 7 horas, como era una ruta que se cubrió entre Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Río Negro, Colombia, hacia el aeropuerto José María Córdoba. Eh, en el caso del transporte también existe el plazo. Ese plazo puede ser tanto convencional como legal. ¿Qué quiere decir que el plazo sea convencional? Es un plazo que pactan las partes, y cuando falta un pronunciamiento de las partes respecto al plazo razonable, este plazo es un plazo que se debe seguir de acuerdo a las regulaciones aéreas, las rutas, las cartas o, o, o regulación o costumbre que nos pueda decir más o menos cuánto es el tiempo que se puede determinar un desplazamiento de un lugar A un lugar B. Como último, existe la obligación de conducir el objeto o la persona por una vía razonable. Esto quiere decir que, pues, en el ejemplo del transporte aéreo, existe la obligación de que las aerolíneas deben transportar por la ruta más razonable posible. Y esto es lógico en el sentido en que es lo financieramente adecuado y es lo razonable para el pasajero. Porque de nada le sirve a la aerolínea transportar a una persona de Bogotá a Madrid parando en 5 lugares diferentes y haciendo escala en 5 lugares diferentes. Eso no es económicamente viable, eh, a menos que la aerolínea lo haya diseñado de esa manera, y, y la aerolínea, pues, si está prestando una ruta internacional, lo razonable es que tenga la capacidad de prestarlo en un avión que pueda cubrir en el menor tiempo posible y por una ruta razonable. Entonces, si estamos hablando de un vuelo Bogotá-Madrid, existen aviones de largo alcance que pueden prestar dicho servicio en el menor tiempo posible y por la ruta razonable. Con esta pequeña explicación, espero haber dejado de la manera más clara y suficiente explicado este contrato, y espero que en los próximos días se pueda leer el artículo que estoy diseñando sobre la responsabilidad del transportador aéreo en los accidentes aéreos por factor humano. No, agradezco la atención y espero les guste este video.